Bien, ¿cómo andás, Pepe Vallardi? Bien, 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 bien. ¿Y tú, Néstor? Bien. Cada día mejor, yo no sé cómo hago. Ah, bueno, bueno, bueno. Eso es manejar bien la vida. ¿Qué vamos a manejar bien? Esto es una locura, andamos corriendo para arriba y para abajo. Capaz que eso nos hace olvidar otras cosas y otras nada. Está bien, está bien, está bien. Bueno, Bueno, a ver. antes de entrar con lo que estaba anunciado lo de Lula, te quiero llevar, aunque sea 2 minutos más, no, para no sacarte del eje de la cuestión de lo que tenías para conversar con nosotros. Dime. Hay un ensayo de guerra nuclear, diría yo, a nivel internacional, desde Rusia que amenaza que va a defender su territorio de las ya aprobadas y anexadas repúblicas, pero también Norcorea, que los comunicados acá dicen que responden un movimiento del día de hoy al cohete que lanzó al misil Norcorea, cuando Norcorea está diciendo de que están haciendo pruebas en sus playas casi, los marines Bueno, norteamericanos y Taiwán, y Corea del Sur. a ver. Que estamos en una situación crítica desde el punto de vista de la eventualidad de que siga habiendo una escalada desde el punto de vista militar que derive en un enfrentamiento de naturaleza nuclear es una de las probabilidades. Debemos recordar que en este mes de octubre de 2022 estamos a 60 años de la crisis de los misiles de octubre de Cuba. O sea, estamos a 60 años en el que en octubre de 1962 misiles de la Unión Soviética en aquella época habían sido trasladados a Cuba y los Estados Unidos, en aquella oportunidad, estaba el presidente Kennedy, vieron de alguna manera que se ponía en riesgo la seguridad interna de los Estados Unidos y según lo que algunos analistas de la época plantearon, el presidente Kennedy estaba dispuesto a no tolerar eso, aunque tuviera que llevar adelante un enfrentamiento de naturaleza nuclear. Recordemos que en el 58 y el 59, 1958 y 1959, Estados Unidos había instalado misiles nucleares en Turquía y en Italia. O sea, había llevado a la frontera europea, Turquía cercano a la URSS en aquel momento, y a Italia, misiles con cabezas nucleares. Esto pasó en el 58 y el 59. En el 59 la revolución cubana triunfa y los Estados Unidos en el 61 van a llevar adelante una invasión con mercenarios en lo que se llamó la invasión de Playa Girón. Los cubanos le llaman la invasión de Playa Girón, los estadounidenses le llaman la invasión de Bahía de Cochinos, en el que pretendían instalar en la Playa Girón, en la zona de Matanzas, está ubicado al sur de la provincia de Matanzas, una cabecera de playa que instalara un gobierno que pidiera asistencia a los Estados Unidos y después los Estados Unidos invadieran militarmente Cuba. En aquella oportunidad, la Unión Soviética, que estaba presidida por Nikita Khrushchev, instaló misiles en Cuba y esto llevó a que se vivieran entre 12, 14, 16 días de mucha tensión que terminaron teniendo un acuerdo político entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en la que la URSS se comprometía, la Unión Soviética, se comprometía a retirar los misiles de Playa Girón, perdón, los misiles de Cuba, que estaban ubicados a 90 millas, diríamos, más de 150 kilómetros de Estados Unidos, y Estados Unidos asumía dos compromisos. Un compromiso que era el de no invadir Cuba militarmente, punto uno. Punto dos, el de retirar los misiles que había instalado en Turquía y en Italia. Compromiso que lo va a terminar cumpliendo meses después, cerca de noviembre del 62, más o menos. Acá deberíamos tener claro dos o tres elementos para analizar el momento actual. Uno, que esto fue una solución político-diplomática entre la Unión Soviética y los Estados Unidos.
O sea que se descomprimió la eventualidad de que pudiera haberse derivado en un enfrentamiento nuclear a través de un acuerdo político diplomático. Quiere decir que Estados Unidos estaba dispuesto a no tolerar la instalación de esos misiles en Cuba y terminó aceptando, frente a la retirada que le ofreció la Unión Soviética, retirar esos misiles y comprometerse a no invadir Cuba militarmente. Quiere decir que hubo una solución político-diplomática. Saltemos 60 años después a la situación que se dio o que se está dando en Ucrania. Como ya hemos analizado en otras oportunidades, en esta oportunidad cuando analizamos el conflicto en Ucrania, lo hicimos en programas anteriores, una vez que cayó la URSS en 1991 había habido un compromiso tácito entre Gorbachev y Bush padre de que no se iba a extender la frontera de la OTAN. La OTAN era la organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, un acuerdo militar de Occidente frente al acuerdo del Pacto de Varsovia que respondía a la URSS, que cuando con la desaparición de la URSS cae el Pacto de Varsovia, y se había comprometido a no extender las fronteras de la OTAN, o sea, las fronteras del acuerdo militar hacia el este. Pero esto se dejó de cumplir ya en la década del 90, 1998, 99, en el primer gobierno de Clinton, en que se siguió extendiendo la OTAN, o sea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte terminó incorporando a esa organización militar a países que pertenecían o habían pertenecido a la esfera de influencia de la Unión Soviética. Y se extendió hacia el este esa frontera. Esto ya dijimos que fue avisado por diplomáticos, académicos, militares, norteamericanos, estoy solo citando a los norteamericanos, de que era un elemento que tensionaba la relación con la Unión Soviética. Esto se siguió dando durante el gobierno de Bush hijo, se siguió dando durante el gobierno de Barack Obama, en que se siguió extendiendo la frontera y los últimos objetivos que tenía o que tiene Estados Unidos, que se los ha incorporado a la OTAN, era terminar de incorporar a Georgia y a Ucrania adentro de la OTAN. En el caso de Ucrania, Ucrania había firmado en 1994 un acuerdo que se llama el Acuerdo de Budapest, en el que se desprendía de todo su armamento nuclear. Ucrania era una potencia nuclear en la época de la Unión Soviética, se desprendía de todo el armamento nuclear que volvía a Rusia, en este caso, porque la Unión Soviética había desaparecido, y se comprometía a que su territorio iba a ser un territorio libre de armamento nuclear. Acuerdo de Budapest de 1994. Pero en el devenir del conflicto que se dio en Ucrania, particularmente a partir de 2014, con la caída o el golpe de Estado contra Yanukovych, que era un presidente prorruso, diríamos, de Ucrania, y la posterior venida de Poroshenko primero y de Zelensky después, Zelensky termina, a partir de la ofensiva que se larga desde 2014 con el golpe de Estado sobre el este de Ucrania, que no admitía el golpe que se había dado en Kiev, en la capital de Ucrania, Zelensky en una conferencia en Múnich termina, ahora en el 21, termina planteando que Ucrania iba a salirse del Acuerdo de Budapest, por lo cual quería que Ucrania tuviera armamento nuclear. Obviamente esto iba a ser ya la línea roja, diríamos, que no se debía cruzar de Rusia, porque Rusia iba a ver, como lo vio Estados Unidos en el 62, Rusia iba a ver ahora que esta ponía en juego su seguridad nacional, y al ponerse en juego su seguridad nacional iba a reaccionar como efectivamente reaccionó el 24 de febrero de este 2022. A partir de ahí se ha seguido incrementando la ayuda militar de la OTAN, particularmente incluso de Estados Unidos, que como ya dijimos en otra oportunidad acá, había votado 40.000 millones de dólares de asistencia militar que se había estado dando desde 2014, pero que había llegado de 2014 hasta el 24 de febrero al orden de 3.000 millones de dólares, 2.500, 3.000 millones de dólares,
y se había visto incrementado desde el 24 de febrero en adelante una asistencia militar del orden de 25.000, cerca de 20.000 millones de dólares. Recordemos que después del 24 de febrero el Congreso de los Estados Unidos, a pedido del presidente Biden, había votado 40.000 millones de dólares de asistencia militar, y ahora parece que el presidente Biden está pidiendo cerca de 15.000 millones de dólares más de asistencia militar para Ucrania, por lo cual se ha dado una especie de escalada militar, escalada bélica en el este de Ucrania, y a esto le agregamos que, como tú decías ahora, toda la zona del Donbass, de Kherson y de Zaporilla ha decidido quedar integrada a Rusia, y en esa decisión de quedar integrada a Rusia, Rusia considera, ya esto lo aprobó la Duma esta semana, que esos son territorios de Rusia. Por lo cual, cualquier agresión que haya a el territorio ruso, en este caso de las provincias del Donbass y de Kherson y Zaporilla, en realidad va a ser interpretado como un ataque a Rusia, y Rusia ha dicho que está dispuesta, en el marco de la defensa de su seguridad nacional, a utilizar todo tipo de armamento. Por lo cual, estamos en un punto en el que la posibilidad de un conflicto bélico de naturaleza nuclear no es para nada descartable. Esto más allá de lo que dicen algunos analistas que dicen que sí, que se podría descartar, yo creo que no es para nada descartable. Punto primero. ¿Y por qué no es para nada descartable? En primer lugar, porque creo que Rusia y el gobierno del presidente Putin ha resuelto que este es el momento de dar la pelea para detener las agresiones que ha vivido Rusia por parte de Estados Unidos y de la OTAN. Punto primero. Creo que ha llegado al punto que ha dicho, hasta acá es donde estuvimos dispuestos a admitirlo. Y por el otro lado, porque Estados Unidos, lejos de pararse de la manera en la que se paró el presidente Kennedy en 1962, se paró Estados Unidos en 1962, que era, antes de llegar al estallido del conflicto, buscar una solución político-diplomática. Estados Unidos ha dicho una y otra vez, y el que lo quiera oír lo sigue ratificando, de que no está dispuesto a llegar a un acuerdo que despeje la posibilidad de que haya, en esta escalada bélica que se está llevando adelante, una situación como la que puede estar planteada. Así que estamos en un punto, como verás, que efectivamente yo creo que es extremadamente delicado y que Ahora exigiría... hay otros flancos que están por allí, que tiene que ver China y tiene que ver Sí, Corea también en paralelo. Parece de loco. sin duda porque Corea del Norte ha siempre sentido que ha sido agredida por los Estados Unidos y tiene una actitud de no admitir que se le presione y no admitir que se le ponga en juego. Tiene armamento nuclear. Y China, que en realidad ha bregado desde el 24 de febrero por la búsqueda de una solución político-diplomática, tratando de evitar que se generalice el conflicto, no está dispuesta a admitir que los Estados Unidos la sigan presionando como la han estado presionando esta última etapa con Taiwán, porque China considera a Taiwán parte de su territorio histórico, que lo es, además, sin ningún lugar a dudas, y exige que Estados Unidos respete lo que ya ha reafirmado en anteriores oportunidades, desde que se distendió la situación entre China y Estados Unidos, de admitir que hay una sola China, independientemente de los regímenes que puedan estar ejerciéndose en zonas determinadas de China. Por lo cual estamos en un punto en el que la tensión, lejos de disiparse, se ha ido incrementando de manera muy peligrosa, en mi opinión, espero equivocarme. Así que esa es una alerta que está presente con mucha fuerza en el momento actual. ¿Qué riesgos se corren en esta bravuconada y embrutecimiento de los términos logísticos en cuanto a que primero está la política como disuasión y luego otro extremismo? ¿Qué riesgos se corren, por ejemplo, en algunos extremismos que están pasando en América Latina? Y concretamente me voy a referir a lo que tenías planteado hablar hoy, que era el tema de Lula, pero de Bolsonaro también. Hay una cantidad de millones de personas que votan la opción Bolsonaro. Bueno, a ver, vayamos a concentrarnos en esto por los minutos que nos quedan. Acaba de haber una elección en Brasil. Tranquilo, tranquilo, vamos hasta ahí 10 si querés.
bueno, el país más importante de la región, por su peso, por su superficie, por su población, por su lugar en la economía global, en el que en realidad, si bien es cierto que en fin, el expresidente Lula ha resultado primero en esta elección, no es menos cierto, ha resultado primero con cerca de 56 y pico de millones de votos, no es menos cierto que el presidente actual, Bolsonaro, en realidad ha tenido 51 millones de votos. Yo debo decir que cuando las encuestas estaban dando que rondaba el 31, 35%, en realidad ya me alarmaba que pudiera haber 30 millones de brasileños que votaran a Bolsonaro. Luego del resultado, debo decir que estoy absolutamente alarmado de que haya 51 millones de brasileños que hayan votado a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque lo que está en juego en Brasil es la opción entre, lo dijimos también acá en otra oportunidad, entre democracia y fascismo. O sea, no es que haya, como algunos analistas dicen, algunos analistas internacionales, uruguayos, que están en Europa trabajando, leí un Twitter que había dicho que en realidad lo que hay es una presencia importante de la derecha y de la centro derecha en Brasil. No, 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 no. En Brasil ha habido un respaldo que alarmante respecto a una opción de ultraderecha neofascista como la que significa, como es la que representa Bolsonaro. Y esto es un tema que hay que analizar bien después, con más tiempo, en otro momento podemos desarrollarlo, de cómo están jugando las ultraderechas en el mundo, no solo en la región, no solo Bolsonaro en la región, sino las ultraderechas de origen Italiano, no, polaco, ni hablar en Bulgaria. Italia, ni hablar en Polonia, ni hablar en Hungría, ni hablar en otros países, en la que no es una derecha que quiera jugar dentro de las reglas del sistema, sino que en realidad fuerza las reglas del sistema, fuerza las reglas de lo que ha sido conocido como la democracia de cuño liberal burgués, y las fuerza, ¿está bien?, a través de generar en las sociedades, digámosle, animadversiones, o sea, no concebir al otro como un adversario de naturaleza política, sino de concebirlo como un enemigo. Y en ese sentido, Bolsonaro ha sido así un patrón de ejemplo de que ha considerado todo lo que se le opone a su filosofía, que es una filosofía no solo conservadora, vuelvo a repetir, sino neofascista, en lo que tiene que ver con el papel del Estado, en lo que tiene que ver con el papel de la diversidad adentro de una sociedad, en lo que tiene que ver con el papel de los militares, en lo que tiene que ver con el área que era Bolsonaro, es la raigambre del neofascismo instalado en la región, y en ese sentido yo creo que está reflejando bien el papel en la que se para la derecha y la ultraderecha en nuestra región y en otras regiones del mundo, algunas como las que has citado. Entonces yo creo que, y me llama la atención incluso algunos que se precian de ser liberales en el Uruguay. Yo aclaro que soy liberal en lo político, no soy liberal en lo económico, pero algunos que se precian de ser liberales y tienen un discurso liberal, en realidad se les ve la beta cuando uno analiza los Twitter que colocan, de que en realidad están siendo bolsonaristas en la disputa que hoy está planteada en Brasil. Y cuando un analista internacional dice que bueno, que es el papel de la derecha y la centroderecha, no, se equivoca, porque la centroderecha de matriz democrática en Brasil está apoyando al presidente Lula. Acaban de haber ahora unos pronunciamientos del Partido Democrático Trabajista que llevó a Ciro Gómez, más allá del pronunciamiento tenue que hizo Ciro Gómez ahora de que acepta la definición de su partido, y la definición de su partido es llamar a votar por Lula el 30 de octubre, ¿está bien? Y la de Simone Tebet, que es la que resultó tercera, diríamos, con 4 millones de votos, del movimiento democrático brasilero, que era un partido bastante grande, catch-all, diríamos, ¿no? Agarraba todo el espectro político de la realidad brasilera con anterioridad, que también ha llamado a votar por Lula, y el pronunciamiento de Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil en 2 oportunidades, adversario de Lula en la década del 90 en las elecciones que ganó
que perdió Lula, diríamos, en dos oportunidades con Fernando Henrique Cardoso, han llamado también a votar por Lula. ¿Por qué? Porque la centro-derecha de matriz democrática, diríamos, tiene claro que lo que se está enfrentando hoy es el fascismo, un fascismo que pretende arrasar contra el Poder Judicial, que pretende arrasar contra las instituciones instaladas, y esto es lo que está en juego hoy en Brasil de cara al 30 de octubre. Imaginémonos el peligro que significa para la región, ¿está bien? Un presidente como Bolsonaro, con las características que tiene, con las características de que en realidad defiende el exclusivismo de sus ideas, ¿no? Es patria, Dios, libertad, y la... Que yo escuché, enorme, lo escuché por boca de él, a ¿Sí? Boric, No, no, pero las no, críticas ni hablar. enormes. Ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar, porque es la quinta esencia de esta especie de neofascismo que refleja la ultraderecha, que tiene a través de su discurso el llegar a a la apelación de lo que yo he llamado aquellos sentimientos más primitivos de la naturaleza humana, o sea, los que están en el cerebro reptiliano, y que evitan e impiden cualquier tipo de articulación racional en el debate político al interior de una sociedad. A ver, yo cuando veo a algunos en Uruguay que, vuelvo a repetir, se precian de ser liberales, entre comillas, pero que ven con buenos ojos, o no ven con malos ojos que gane Bolsonaro, en realidad creo que nosotros también tenemos en el Uruguay estar atentos a una realidad de esa nueva derecha, diríamos, de esa nueva derecha confrontativa, de esa nueva derecha belicista, de esa nueva derecha que trata de estigmatizar al adversario. No trata de discutir con el adversario y ganar en la razón, sino que trata de estigmatizarlo para excluirlo, y para tratar de afectarlo frente a la opinión pública. Creo que esto es un desafío que estamos enfrentando en la región, y lo estamos enfrentando, diríamos, con mucha fuerza en esta etapa. Recordemos que salimos de los años negros de las dictaduras en la región, reivindicando el tema de la democracia, reivindicando el tema de los contenidos democráticos, reivindicando el tema del debate de ideas, sin estigmatizar al adversario, y hoy estamos enfrentando una situación en la que hay sectores, aquí en el Uruguay también, hay sectores que tratan de deslegitimar las organizaciones sociales, deslegitimar el papel del movimiento sindical. Recordemos que así podemos verlo en algunos actores que tratan de estigmatizar al movimiento sindical, cuando el movimiento sindical en el Uruguay ha sido uno de los factores muy importantes del equilibrio institucional, ¿no? Recordemos no solo la salida de la dictadura, recordémoslo en las crisis que el Uruguay debió enfrentar en los últimos 35 años, cómo se terminó parando el movimiento sindical desde el punto de vista de la institucionalidad democrática y de la defensa de la institucionalidad democrática, pero se les trata de estigmatizar y de degradar. Y hay compatriotas, lamentablemente, que yo digo comen del tupper, ¿no? O sea que se alimentan también de ese discurso en que ve enemigos en aquellos que defienden la diversidad, ve enemigos en aquellos que luchan por sus reivindicaciones económico-sociales, ve enemigos en aquellos que trabajan solidariamente en las ollas populares, y se le trata de estigmatizar. Esto lo tenemos también instalado en el Uruguay, no al nivel de un débil mental como es el presidente de Brasil. Le podría cambiar lo de débil mental, porque débil mental significaría que puede ser un enfermo. No, no, no. Él está enfermo de neofascismo, diríamos, y en ese sentido es que yo creo que tenemos que saber pararnos en el contexto actual de lo que está en juego en Brasil, so pena. Teniendo en cuenta que es una potencia, además. Y no solo eso, teniendo en cuenta que es el país que tiene, salvo con dos países de la región, tiene fronteras con todos los países, salvo con Ecuador y con Chile, tiene frontera con todos los países de América del Sur, que ha tenido un discurso de defensa de la dictadura brasilera,
que ha tenido un discurso ha tenido un discurso favorecedor del militarismo, ha tenido un discurso, diríamos, estigmatizador de los movimientos sociales, estigmatizador de la lucha por la diversidad, en fin, ha tenido un discurso que efectivamente que 51 millones de brasileños hayan aceptado ese discurso es un tema que nos tiene que preocupar, en mi opinión. Perdona que te interrumpa ahí, pero ¿por qué 50 millones de personas? ¿Por qué la gente que se murió como mosca porque los dejó morir cuando la pandemia y otras actitudes se redobló la pobreza? ¿Por qué la gente lo termina votando? A ver, yo creo que vuelvo a repetir, creo que él apela a los sentimientos más primitivos que tiene la naturaleza humana, ¿no? O Está sea, bien, pero te hago la pregunta al revés. Te hago la pregunta al revés. ¿Por qué la izquierda no gana? bueno, a ver, hubo, miremos para atrás unos años, ¿no? Hubo una brutal ofensiva que fue mediática, que fue judicial, sobre la figura del presidente Lula, del Partido de los Trabajadores, de la expresidenta Dilma Rousseff, en que yo ya he dicho acá que el objetivo central de esa impronta mediática, de esta impronta judicial, desde 2016 a 2018 fue sacar al presidente Lula de la carrera, ¿no? Y obviamente que ha hecho mella en las consideraciones que pueda haber tenido al interior de la sociedad brasilera el papel jugado por el Partido de los Trabajadores de Brasil, por las presidencias de Lula, por las presidencias de Dilma, ¿está bien? Que llevaron a que Brasil lo colocaron como la sexta potencia a nivel internacional, que le dieron un prestigio muy importante. Recordemos que Lula fue un interlocutor de primera línea de cualquier referente a nivel internacional, de cualquiera, podemos ubicar tanto de los Estados Unidos como a China, o sea, vamos de oeste a este, y ese juego de estigmatización fue el que terminó derivando. Yo creo que quisieron pegarle tanto y agradar tanto a al PT y a los candidatos del PT que pensaron que en 2018 iban a tener que votar entre Alquimín, hoy vicepresidente, candidato a vicepresidente de Lula, y Bolsonaro, y terminaron teniendo que votar entre Haddad y Bolsonaro y apoyaron a Bolsonaro. Hoy, algunos de esos sectores que están vinculados en los medios de comunicación y que están vinculados y también al sector empresarial se dieron cuenta de lo que fue la apuesta por Bolsonaro y algunos están de vuelta, ¿no? Yo vi ahora algunos videitos que hubo, incluso de analistas periodísticas, una mujer que es una analista periodística del Folia de San Pablo, en realidad decir que iba a votar por el presidente Lula hoy, cuando sabemos cómo jugaron los medios de comunicación, la Red Globo, cómo jugó los grandes medios de comunicación para estigmatizar a el presidente Lula. Yo creo que eso tuvo su impacto y creo que el papel jugado por los medios de comunicación, el papel jugado en las redes sociales y todo, estimuló el pensamiento más primitivo de los sectores más conservadores y una parte de la sociedad importante de Brasil. A ver, Brasil es una sociedad muy desigual. En esa sociedad muy desigual, durante los gobiernos de Lula, 40 millones de personas salieron de la pobreza, 4 millones de estudiantes, mayoritariamente negros, entraron a la universidad. Yo conté acá una anécdota que era la siguiente, Néstor, que no sé si te recuerdan, que en realidad la situación económica de Brasil había mejorado para importantes sectores de las clases medias bajas y bajas que podían llegar a volar en vuelos adentro de Brasil en líneas aéreas y pasaban por los aeropuertos, cuando los pobres estaban condenados a ir en camiones por las rodoviarias para hacer grandes trayectos que les llevaban muchos días, los mismos días que le llevó a la familia de Lula llegar del nordeste a San Pablo en su momento, y había sectores, esos sectores medios y medios bajos que volaban normalmente, ni hablar de los altos, ¿no? ¿Qué les molestaba que los pobres volaran por entrar a los aeropuertos para poder volar por los aeropuertos? Como cierto, en esa sociedad tan estigmatizada y tan segmentada, el hecho de que los pobres ascendieran terminaba siendo algo de rechazo para aquellos que eran un poquito menos pobres que ellos, o sea, no eran ricos en el sentido brasilero de lo que es ser rico en Brasil, porque los ricos en Brasil no viajan por aviones de línea, ¿no? Viajan en sus propios jet privados.
y eso termina, esa estigmatización terminó, yo creo que consolidando un pensamiento, vuelvo a repetir, hiperconservador reaccionario. Esto más allá de algo que yo ya he dicho, lo he hablado con los compañeros del PT, incluso de las debilidades del trabajo político del Partido de los Trabajadores durante los gobiernos del PT. Acá hay una parte del trabajo político que en realidad no logró, diríamos, hacer sentir y hacer carne en la población brasileña que en realidad Brasil había crecido de manera muy importante durante los gobiernos del PT y había redistribuido también durante los gobiernos del PT de manera muy importante. Vino Bolsonaro, perdieron soberanía, en realidad perdieron soberanía en el Presal, que es la zona de petróleo descubierta durante los gobiernos de Lula en el Océano Atlántico, perdieron soberanía con Petrobras en lo que tiene que ver con las privatizaciones, perdieron soberanía en Electrobras, empresa que terminó ahora en esta última etapa de entrando en la vía de privatización, y perdieron en el mundo respeto en lo que tiene que ver con digámosle, la impronta de Brasil. Uno ve el mapa de Brasil, la elección del mapa de Brasil, yo lo tengo acá, no sé si se podrá de alguna manera mostrar, porque me parece importante que se vea lo que es la diferencia que existe en Brasil desde el punto de vista del voto y cómo se ha expresado, ¿no? A ver si se llega a ver ahí, yo voy a poner ahí, eso es Sí, el se mapa de ve, se Brasil, ve, se ve. ¿está bien? En rojo, el norte, lo que viene a ser el nordeste, el norte, salvo en un estado, en realidad se votó mayoritariamente a Lula, y en el sur y sureste se terminó votando mayoritariamente a Bolsonaro. Y dentro de los tres estados grandes, en dos estados grandes, San Pablo, lo que es, en mi opinión, bastante falta de trabajo del PT, en San Pablo y en Río se terminó votando a Bolsonaro, en Minas Gerais ganó, es un estado grande también desde el punto de vista económico, productivo y de riqueza, terminó ganando Lula. Lo que quiero decir es que hay un estado de segmentación muy importante y que si Brasil, las fuerzas democráticas de Brasil, que son las que han estado alineadas ahora y se termina de reafirmar ahora con estos pronunciamientos que yo he hecho tras el presidente Lula, con buena lógica se han alineado, porque creo que han entendido que la disyuntiva es entre democracia y fascismo, en realidad deben trabajar más para la consolidación de una sociedad democrática y tratar de derrotar ahora el 30 de octubre a Jair Bolsonaro. Creo que ahí va en juego, no solo para Brasil, sino también para la región. No es lo mismo tener un Brasil. He visto cosas terribles, ¿no? He visto algunos analistas económicos de Uruguay, que son asesores del gobierno actual, que han dicho, y he visto otros débiles mentales analistas también que han dicho lo mismo, que a Uruguay le conviene que gane Bolsonaro. En realidad, ¿por qué? Porque son libres mercadistas y están dispuestos a hipotecar cualquier valoración que se pueda hacer del papel que juega Brasil en la región. Imaginémoslo lo que sería el papel jugado por Bolsonaro, ¿está bien? En la región, que puede ser despreciado por gran parte de países con los que la región tiene vínculos económicos muy importantes, ¿está bien? Frente a lo que fue la región durante los gobiernos de Lula, que fue una región que ganó prestigio, que fue una región que en realidad tuvo respeto por la Unión Europea, tuvo respeto por otros países. Estamos pasados, Pepe, pero tengo dos preguntas. Estamos pasados, perdón que te Bueno, interrumpa. dígalas, me callo para que haga las preguntas. Que te la envió Leonardo Fossati, nuestro compañero de trabajo. Diga. ¿Estamos frente a un desplazamiento de la derecha clásica de tendencia de centro y la consolidación del sistema de política mundial de la ultraderecha fascista? ¿Qué Sí. futuro deja para negociar y articular a nivel político? A ver, sí, la primera respuesta es sí. Yo creo que hay una ofensiva de esta ultraderecha fascista y una disminución del papel de la derecha, de la centro derecha clásica, que tenía claro cuál era la importancia de la articulación. Yo creo que la línea de trabajo, que va en la segunda pregunta, ¿no? Sí, la Que segunda pregunta hacía, era,
Sí. ¿Qué futuro deja para negociar y articular a nivel político? Como pregunta, Fossati. Bueno, yo creo que hay que dar un duro debate contra esta ultraderecha, y con esta ultraderecha no hay posibilidades de negociar, pero que hay que tener la capacidad de articular a los sectores de derecha o centro derecha que son o tienen clara la importancia de la institucionalidad democrática en lo que tiene que ver con la construcción futura. O sea, hay que aislar. A ver, yo pongo un ejemplo, ¿no? De una política que hoy extraño, mirá lo que voy a decir, a lo que llego hoy, cuando veo a Europa, extraño a Angela Merkel. ¿Está bien? Extraño a Angela Merkel, una mujer que venía de centro derecha, podríamos decir hasta la derecha, de CDU alemana, que siempre tuvo claro la necesidad de tener un cordón sanitario con la ultraderecha. Nunca aceptó negociar con la ultraderecha, porque tenía claro el tema de lo que es la institucionalidad democrática en las sociedades y no hacía concesiones. Hoy se extraña, en Europa ni hablar, frente a la situación de Europa hoy, el papel de Angela Merkel, ¿no? Por lo cual, en síntesis, aislar a la ultraderecha neofascista y tratar de articular con aquellos sectores que tienen claro la importancia de la institucionalidad democrática en lo que tiene que ver con la construcción de las sociedades futuras. Pepe, ¿nos reencontramos el viernes? ¿Cómo no? ¿Este viernes? Sí, sí, ¿qué te pasa? Este viernes, sí. Este viernes 7. Bueno, sí, no lo tenía registrado. 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde arrancamos. Mándeme un mensajito y nos encontramos. Que la coordinadora, que la productora me haga acordar, porque no lo tenía agendado, lo agendo ahora, pero que me refresque. No, pero hay que ir a la sala Camacuá. Sí, ¿cuál es el problema que tengo? Que yo tengo un problemita que estoy afuera, viviendo en el interior, y que desde los jueves hasta los domingos tengo nietos, bastante nietos. Sí, tengo presente la actividad Pero de llevá a los Camacuá. nietos que hay butaca. Tengo claro la actividad de la importante actividad de Camacuá, pero veré a ver si los padres hacen algún esfuerzo por atender por lo menos parte de esos nietos y poder estar. Viste que ¡Déjenle al abuelo tranquilo! tengo todo aquello que, bueno, por múltiples cosas, estudio, trabajo y todo, descuidamos en algún momento con respecto a los hijos, hoy lo tengo cargado con respecto a los nietos, estoy pagando la factura. Es muy importante para que los televidentes te vean de cerca allí de prima mano, más allá que vos sos un hombre militante de la vida de hace años, pero sería importante estar en el grupo allí. Dale. Trataremos de estarlo. Bueno, arriba. Nos vemos el viernes. Amigos, nos vamos. No, vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Faltan 5 minutos. Vamos arriba.